Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre Plotly para graficar nuestras series de tiempo y así aprender y que nos queden una gráfica de serie de tiempo muy bonita, muy elegantes. Vamos a empezar, decir que la serie de tiempo mediante eje de tipo de fechas, las series de tiempo pueden ser representadas utilizando funciones u objetos gráficos. Podemos usar gráficos de líneas, gráfico de dispersión, gráfico de barra, gráfico de cajas y entre otras. También podemos aplicarla a aplicaciones financieras cuando tenemos que hablar de serie de tiempo también. Con Plotly también se puede utilizar gráficos de vela o gráficos o HLS, que también vamos a ver al final de nuestro recorrido en este aprendizaje que vamos a hacer. Vamos a iniciar esta aplicación, aprender a usar Plotly para graficar nuestra serie de tiempos. Así que vamos a iniciar cargando nuestra librería. Vamos a cargar la librería Plotly Express as.es y vamos a cargar algunos datos de algunas acciones para poderla graficar. Vamos a ejecutar este comando y luego vamos a poder graficar. Vamos a decirle que nos grafique a partir de esta dataset que vamos a llamar, y luego vamos a graficar alguna variable en específico. Bien, ya hemos cargado nuestro conjunto de datos. Podemos ver que tenemos la fecha, las variables son la fecha, las acciones de Google, la de Apple, Amazon, Facebook, Netflix y Microsoft. Vamos a graficar una en particular. Vamos a coger cualquiera de manera aleatoria. Vamos a decir que vamos a graficar el gráfico de Google. Le vamos a pedir que nos pide primero que no, vamos a decirle que va a ser un gráfico de línea, 12px lines.line. Le vamos a decir que el conjunto de datos que vamos a usar es el df. Vamos a usar como eje en el eje X, podemos usar aquí la fecha, y como en el eje Y vamos a usar vamos a usar la acción de Google para graficar. Vamos a graficar primeramente este gráfico bastante sencillo. Vamos a generarlo. Esperamos ahí un par de segundos que se nos genere nuestro gráfico. Podemos observar que tenemos ya nuestro gráfico que va desde el 2018 hasta 2019, prácticamente un año. Si queremos darle un poquito más de color, podemos darle usando la función temples, Plotly Dark. Vamos a darle ahí para que nos quede un gráfico más bonito, más elegante, ahí unos colores de fondo, etcétera. Bien, vamos a graficar otro gráfico. Vamos a cargar este conjunto de datos usando la función go. Vamos a cargar otros gráficos que nos van a permitir a nosotros poder visualizar otro tipo de manera nuestro gráfico de serie de tiempo. En este caso vamos a decirle que nos vamos a hacer un gráfico de un scatter. Vamos a decir que la función scatter, el eje X va a ser la fecha y el eje Y va a ser las acciones de Apple. Le decimos que eso nos ejecute, que nos muestre un scatter de ese gráfico. Veámoslo bien que aquí tenemos ya nuestras acciones que van del 2015 al 2017 en ese periodo que tenemos cargado nuestro conjunto de datos y cómo van. Entonces ahí ya nos queda un poco más elegante. También podemos cambiar diferentes tipos de fecha, de tipos de gráficos en el eje de fecha. Vamos a cargar nuevamente este conjunto de datos y le voy a decir que en este caso pues que vamos a representar un gráfico de barra para las acciones de Google también. Y que vamos a observar los diferentes tipos de fechas, cómo van por encima o por debajo de esas fechas. ¿Sí?
Bien, también vamos a graficar otro tipo de gráficos diferentes, por ejemplo, a graficar más gráficos. Aquí le vamos a usar el parámetro FaceColorGraph2, que divide el gráfico en cantidades de columnas que se muestran. Entonces, en este caso le voy a decir que el FaceColor va a ser igual a la cantidad de compañía, y la cantidad y el FaceColorGraph va a ser 3. Y aquí se va a particionar nuestro gráfico, o sea, va a ser un gráfico para cada una de nuestras acciones que tenemos acá. O sea, tenemos 6 acciones, entonces se van a crear 3 columnas, y tenemos las 3 columnas y 2 filas, cada una para nuestro análisis respectivamente. Ya aquí podemos ver cómo está nuestro gráfico de serie de tiempo para nuestro conjunto de datos. También podemos usar una configuración que se llama etiqueta de ticks. Estas etiquetas de ticks nos van a ayudar a marcar o marcar las opciones que están asociadas a la línea de la cuadrícula que en específico que deseamos representar en un instante. En el instante de tiempo, ya sea una hora, una fecha, etcétera. Entonces nos permite poder visualizar. Hay que tener siempre en cuenta que la forma predeterminada del formato, el valor de los valores de X y en etiquetas sean flotantes, que coincidan con la etiqueta de la marca de los ejes correspondientes. Entonces vamos a ver un ejemplo para este caso. Tenemos siempre nuestras acciones. Le vamos a decirle aquí que vamos a graficar nuestro gráfico. Entonces fíjense bien que aquí vamos a hacer un gráfico de línea para todas las acciones. Vamos a graficar todas las acciones. El hover dates va a ser la fecha, va a estar en este formato. El título que le vamos a hacer acciones. Y aquí el date tick que le vamos a hacer M1, es decir que va a dividir nuestro gráfico en dos periodos. Vamos a graficarlo. Aquí tenemos, fíjense bien que ya nuestro gráfico nos da la siguiente. Vamos a dividir aquí en dos el mticks, que significa divide el gráfico, la serie de tiempo en dos, 2018 y el 2019. Aquí lo hemos dividido. Y nos queda ya la siguiente gráfico, cómo va para cada periodo. También podemos mover las etiquetas de un periodo. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos nuevamente. Cargamos y le vamos a decir que vamos a establecer un atributo de valor predeterminado que podemos mover las etiquetas de marca a la mitad del periodo que representan. La línea de la cuadrícula pertenece al comienzo de cada mes, como en el caso anterior que era cada año. Para las etiquetas ahora abarcan el mes que se refieren y vamos a usar el parámetro dTick. Entonces, como habíamos comentado, dTicks, vamos a crear aquí el conjunto de las etiquetas. Bien, entonces aquí ya tenemos, vamos a crear nuestro gráfico, el parámetro mdTicks, que nos va a dividir en dos nuestro conjunto gráfico. Vamos a ejecutarlo para ver cómo nos queda nuestro gráfico. Y aquí tenemos ya, fíjense bien, nuestro gráfico para cada uno. Hemos dividido en el mticks para cada uno y ya nos queda el siguiente, etiqueta de marcas personalizadas con periodo. También podemos hacer un resumen de datos de serie de tiempo con histograma. Vamos en el argumento de histograma, son potentes herramientas para agregación de datos, incluso funcionan con ejes de fechas. En la siguiente figura pasamos los datos de diarios y lo mostramos como promedios mensuales, configurando la función isFunction. Entonces aquí ya cargamos, vamos a nuestro gráfico, vamos a buscar aquí la función, hacemos el histograma, le decimos acá, le hacemos el isFunction que nos sea average, que es la función que nos va a dar el promedio. Y luego la función, y vamos a visualizar nuestro gráfico como nos queda con esa función de promedio. Fíjense bien que hemos dividido la función g de fecha, pero con promedios cada uno. Por ejemplo acá promedios, sin promedios, y aquí tenemos los diferentes periodos con histograma. También podemos visualizar los datos de periodo. Si nuestros datos están codificados el primero, por ejemplo, de enero al 31 de enero, de hecho se refieren a los datos recopilados a lo largo del mes, de un periodo de mes. Por ejemplo, pueden configurarse con su rastro para que muestren la marca a final del inicio o a mediados del mes con los atributos. En el siguiente ejemplo vamos a
ver todos los datos sin procesar y se codifican con un valor de X de 10 del mes, pero se agrupan en periodos mensuales y como luego se muestran en. Entonces vamos a cargar aquí nuestro conjunto de datos. Una vez que cargamos los conjuntos de datos, tenemos ahí los periodos y vamos a hacer este tipo de gráfico que tenemos acá. Vamos a ejecutarlo para ver cómo nos queda nuestro gráfico. Fíjense bien que aquí ya tenemos cada línea, nos va a ir representando ese promedio para cada 10 días, ¿sí? Para el día de enero, el 10 de febrero y así sucesivamente para cada una. Así para cada una de cada de los meses. Entonces cada línea empieza el 10 de cada periodo. Por ejemplo, la línea después aquí la línea, a ver, fijémonos bien, la línea roja, el 10 de febrero, nos dice, aquí el 10 de enero, la línea azul, que empieza el 10 de enero del 2020, y así sucesivamente para cada uno de los periodos. Vamos a trazar ahora las plantillas flotantes con mezcla de datos de periodo. Al mostrar datos periódicos con periodos de tamaños mixtos, es decir, trimestrales, mensuales, o junto con con parámetros Evermode, usamos el parámetro UniFix Overmode Template, el atributo que se puede usar para controlar cómo se pueden mostrar los valores de X en cada periodo. Y la directiva especial del Hover Template, que se puede usar para controlar cómo se muestran los valores de X en cada punto de lo que comparten la ordenada X, exactamente el punto sobre que está colocado, y devolverá una cadena vacía cuando el valor de X, o sea, que se está colocando sobre él. De lo contrario, devolverá el espacio en especial, y las variaciones se mostrarán con espacios antes y después alrededor de los paréntesis. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nosotros acá tenemos, vamos a construir un gráfico. Le vamos a decir que X van a estar delante de los periodos, los valores de Y. Vamos a dividirlo en 3 partes. El punto medio de cada uno, que me dé para cada una de las fechas y cada una de las barras que tenemos acá. De igual manera se van a ser construidos los demás gráficos. Entonces hemos construido acá, hemos trazado para cada periodo, por ejemplo de enero, y lo dividimos acá. Luego él me va a dar el punto medio, el punto de inicio, más o menos como sería así. Entonces me va a dar un gráfico parecido a lo que sería un gráfico de Pareto, algo parecido a un gráfico de Pareto. Luego podemos tener las series temporales o serie de tiempo con un intervalo de fecha personalizado. Vamos a cargar, vamos a leer este conjunto de datos. Y luego vamos a trazar nuestro gráfico que tenemos acá. Cargamos nuestro conjunto de datos. Le vamos a decir luego que cargamos nuestro conjunto de datos, que vamos a hacer un gráfico de línea. Este gráfico de línea va a estar definido por la fecha en el eje X y el precio de Y, el precio alto de las acciones de Apple. Y el rango de la fecha va a estar en el rango que nosotros le queramos decir, en este caso porque es un gráfico predeterminado por rango, que no es un gráfico con intervalos personalizados. En este caso el rango personalizado que yo quiero que me grafique va a ser este periodo. Voy a graficarlo, vamos a visualizarlo. Esperamos que se ejecute. Aquí tenemos ya. Fíjense bien que nos va a dar del 16 de julio hasta el 12 de diciembre. Ya tenemos nuestro gráfico personalizado solamente para ese rango, para ese intervalo. También podemos hacer el siguiente gráfico, donde le vamos a decir también que nos dé por rango, por definición de periodos. En este caso, el data times va a ser el 2013 para el mes 10 y el día 4. Vamos a hacer IEP el data time para el 2013, para el mes de noviembre y diciembre. Y aquí tenemos los días. Vamos a ejecutarlo. Y que nos dé nuestro gráfico para ese solamente, solo para ese periodo. Y en cada periodo va a ir dando nos va a ir dando solamente los puntos que se van encontrando. Entonces fíjense bien que aquí tenemos los puntos. Fíjense bien.
tenemos cada uno de los diferentes tipos de cortes. Luego vamos a hacer otro gráfico también parecido a eso. Le vamos a decir que los rangos que le vamos a pedir a cierto tipo de rango. Entonces le vamos a decir que aquí el gráfico va a ser el gráfico de línea, y luego aquí en la salida Update Layout le voy a decir que me dé el rango del 2017 al 2016 con fecha de tiempo anual. Y tenemos, fíjense, ya nuestro gráfico con fecha anual, intervalo de fecha anual. Lo hemos definido de esa manera. Las series temporales también podemos controlar el deslizamiento del rango. Podemos hacer un deslizamiento de rango para nuestro conjunto de datos. En este caso vamos a usar, vamos a crear un deslizamiento de rango, que sería, vamos a decirle que va a ser un gráfico de línea también, y las updates el eje vamos a usar el parámetro deslizador de visible que sea true. ¿Cuál sería el deslizador visible? Este que tenemos acá. A ver, así. Vamos a ejecutarlo nosotros para nuestro ejemplo. A ver cómo nos queda. Aquí tenemos, fíjense bien, ya nuestro deslizador de rango. En este caso yo quiero deslizar, por ejemplo, solamente del 2015 al 2017. Y voy a decir que va a ser aquí. Solamente, por ejemplo, 2016. Y que no me aparezca, ya está. Solamente el 2016 ya. Los demás rangos ya no me los cuenta. Y así sucesivamente podemos ir viendo nosotros cómo pasa, cómo ha transcurrido en un periodo de tiempo. También podemos hacer series temporales con botones de selección de rango. En este caso vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Esto es muy importante porque nos ayuda a seleccionar algún tipo de rango que nosotros le podemos indicar. Vamos a hacer un gráfico de línea nuevamente. Voy a crear aquí algún tipo de botones, una lista de botones que sea de un mes, 6 meses, y aquí los diferentes periodos, un año o trimestre. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar nuestro gráfico para ver cómo nos queda. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener si queremos ejecutarlo de manera mejor. Por ejemplo, si yo quiero hacer de un mes, por ejemplo, entonces me da solamente el periodo de mes de enero, 6 meses, por decir meses, septiembre, octubre, noviembre, aquí trimestral, por ejemplo, o a ver cómo está, o por ejemplo aquí anual, o si lo quiero de manera total todo. Entonces me va dando solamente el diferente rango con las diferentes series de tiempo que podemos obtener. Podemos personalizar nuestro formato de etiqueta, el text, por ejemplo el nivel zoom. Vamos a ver, este atributo se puede utilizar para personalizar formato de etiqueta, el tipo de una función nivel zoom que vamos a intentar graficar, y a continuación vamos a cambiar el formato. Entonces vamos aquí a la función go, vamos a decirle que vamos a cambiar, vamos a crear los diferentes tipos de formatos y vamos a graficar. Entonces aquí tenemos las diferentes salidas que nos va a dar nuestros gráficos. Observemos cómo nos queda. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, aquí tenemos el botón. Podemos crear aquí, también diluyendo cómo, y nos va a dar nuestro gráfico en ese instante. Y de esta manera tenemos ya nuestros gráficos. Podemos ocultar también otros datos importantes que podemos obtener con Plotly, es ocultar los fines de semana o días festivos. Este atributo disponible en los ejes X y Y del tipo se puede utilizar para ocultar ciertos periodos de tiempo. En nuestro caso vamos a tratar de hacerlo. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Le voy a decir que el rango que nosotros vamos a ocultar, porque nosotros ya lo conocemos de antemano, va a ser el rango 2015 y 2015 y hasta el 2016. Vamos a visualizar nuestro gráfico y mirar cómo nos queda nuestro gráfico en ese periodo que nosotros le estamos dando. Entonces aquí 2015, ya hasta el 2015 son los datos. Si ustedes pueden observar, no tengo ningún dato en este periodo porque lo hemos ocultado, y sería el 2016 en enero, más o menos acá
Fíjense bien que tenemos aquí, no tenemos ya datos aquí por estos lados. Vamos a hacer otro gráfico también. Vamos a crear un gráfico y le vamos a ocultar la fecha de fin de semana y vacaciones con intervalos. En este caso la vamos a usar sábado y domingo y van a ser para la fecha que nosotros queremos evaluar. Vamos a decirle que va a ser un scatter plot, que lo que vamos a crear, y que nos quede ese gráfico de manera más bonito, más elegante, y que podamos trabajar con esos periodos nosotros. Aquí le hemos dicho entonces, fíjense bien que tenemos que ocultar las brechas de fin de semana y vacaciones. Hemos ocultado entonces sábado y domingo. Vamos a ocultar sábado y domingo en el periodo del 2015 de diciembre hasta el periodo de enero del 2016. Podemos ocultar horarios no comerciales, por decir algo. En este caso vamos a crear nuestro conjunto de datos. Creamos los datos que van a iniciar de 2020 hasta marzo. Y le vamos a decir que vamos a crear este conjunto de datos. Este conjunto de datos lo vamos a crear y luego le vamos a ocultar los valores comerciales, porque ya le hemos creado solamente un conjunto de datos en específicos. ¿Ya? O sea, si ya nosotros conocemos de antemano nuestros resultados, podemos elaborarlo de la siguiente manera. Vamos a crear nuestro gráfico ahora. Y de esta manera vamos a obtener un resultado más interesante solamente nuestro conjunto de tiempo. Entonces aquí ya nuestro conjunto de tiempo para esa fecha, para esa hora, y cómo lo podemos obtener más elegante. Vamos a crear otro data frames. Entonces tenemos la fecha y algunos valores de ese conjunto de datos. Una vez que hemos creado nuestro data frames, vamos a ir a ocultar los intervalos de horarios. En este caso que me interesan a lo mejor algún tipo de hora, algún tipo de rango, entonces le vamos a decir que nos calcule, que nos dé esos valores. A ver, para acá vamos a decirle en otro gráfico. ¿Cómo nos quedaría? Entonces ya tenemos ocultar intervalos no comerciales y tenemos aquí los datos. Entonces ya tenemos aquí por hora y todo por el periodo, cómo que nos quedaría si queremos ocultar ciertos patrones nosotros que no queremos que nos presenten en nuestros gráficos. También vamos a la otra parte que abarca también la parte de serie de tiempo, son los gráficos OHLS. Es un gráfico de las acciones que nos indican abrir, alto, bajo y cierre. Es un estilo de gráfico financiero que describe los valores abiertos, alto, bajo y cerrado para coordenadas de datos de tiempos más probables. Las puntas de líneas representan los valores y los segmentos horizontales representan los valores también. Los puntos de los valores de Y. Los puntos de muestra donde el valor de cierre es más alto o más bajo que el valor de abierto se denominan aumento o disminución o ingreso o disminución respectivamente. De forma para determinar los elementos crecientes se van a trazar en el color verde, mientras que los elementos decrecientes colores rojos. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Cargamos nuestro conjunto de datos, le vamos a decir que no HLC para cada una de nuestras etiquetas, nuestras características de nuestro conjunto de datos. Podemos observar que ya tenemos aquí un gráfico de OHLS y podemos observar cómo está definido en este conjunto. Hemos dicho que los verdes son las partes crecientes y los rojos pues, significan que va decreciendo. También podemos crear un gráfico sin rango de slicer. El rango de slicer es este rango que está aquí, que es el rango que va a ir deslizando. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro gráfico podemos ir deslizando. Ok, aquí podemos continuar deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha, respectivamente. Una vez que entonces vamos a crear un gráfico sin rango de slicers. Entonces los parámetros van a ser lo mismo. Los parámetros van a ser lo mismo, simplemente que esa parte de aquí del rango de slicer ya no va. Esta parte de abajo ya no iría. Vamos a ver cómo nos quedaría nuestro gráfico. Ya se puede apreciar un poco mejor. Luego vamos a agregar un texto personalizado de anotaciones. Vamos a crear un gráfico OHLS. Le vamos a decir que el título que vamos a dar es la gran recesión. Y vamos a hacerlo para ciertos periodos
nada más. Esperamos que se ejecute nuestro gráfico. Entonces aquí ya le hemos dado algunos parámetros nosotros que ustedes pueden ir variando conforme vayan gustando hacer algunas variaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, incremento del periodo, inicio, y aquí tenemos el rango slicer también. Igual podemos haber quitado el rango slicer a cada uno de nuestros gráficos. Vamos a crear otro con colores diferentes. Por ejemplo, acá vamos a crear un gráfico OHLC con gráficos diferentes. Y aquí podemos ir acá nosotros los colores. Por ejemplo, aquí yo le puse color cyan o color grace. Y esto nos va dando colores así, este tipo de colores. Nos va a ayudar a poder representarlos y ponerlos los gráficos un poco más atractivos como nosotros queramos. Y aquí lo voy a cambiar para hacer otra prueba. Le voy a poner aquí donde dice grace. Le voy a poner red, por decir green. Le voy a poner red. Y vamos a hacer nuevamente nuestro gráfico para ver cómo se visualiza al cambiar el tipo de color. Entonces ahí podemos ir jugando nosotros, ver cómo están los colores y así sucesivamente. También podemos hacer un gráfico OHL simple con objeto de data times. Entonces a veces podemos tener que nuestro conjunto de datos esté en un data time y queremos graficarlo. Quizás no hemos modificado nuestra variación no hemos hecho la manipulación de nuestros datos. Entonces queremos visualizar ese tipo de gráficos. Entonces aquí hemos creado algunos tipos de datos y hemos creado algunos data times que pueden ir dados. Entonces estos data times nos van a ayudar a nosotros a poder crear ese tipo de gráfico para visualizar mejor cómo están esos gráficos en determinado periodo o en determinado momento que nosotros queramos analizarlo. Entonces ya nos va a dar este tipo de gráfico. Por otro lado también tenemos el parámetro overtext personalizado y nos va a ayudar a nosotros a mostrar o visualizar ese gráfico que nosotros queremos mostrar. Y aquí lo podemos hacer para ciertos tips, para ciertas variables, ir ahí personalizando. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico overtime. Y por último vamos a ver el gráfico de candela o de velas. Este gráfico de candela es estilo gráfico financiero que describe abierto o bajo, igual como el modelo OHLC, que también nos ayuda a visualizar los datos de serie de tiempo. Vamos a crear un gráfico de candela. En este caso vamos a usar la función goPutCandleDisk, que nos va a ayudar a poder visualizar ese tipo de gráfico. Ejecutamos. Y luego vamos a ver, ya sabemos que el color rojo, el color verde indica pues, algo creciente y el color rojo va a indicar que es decreciente. Aquí tenemos ya nuestro gráfico. Podemos también quitarle el range slider a nuestro gráfico, como en el caso también del modelo OHLC, y nos queda un gráfico ya sin ese parámetro. También podemos agregar un texto personalizado para las anotaciones en el gráfico de candela o de velas, y luego ir personalizando algunos colores, como el gráfico, como también igual, esto es parecido ya al modelo OHLC. Entonces ya tenemos acá, por ejemplo, nuestro gráfico de candela, y también podemos personalizar los colores. Aquí le voy a poner ahora, ya el cyan ya lo conocemos. Le voy a poner un color, por ejemplo, amarillo, por ejemplo, yellow. Vamos a ver si se escribe. Y visualizar todo esto nos puede ayudar a tener una mejor perspectiva, por ejemplo, de nuestro conjunto de serie de tiempo a lo largo del periodo. También otro ejemplo, como podemos agregar data times a nuestro conjunto de datos. Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto. Y ya con esto ya concluimos nuestro gráfico. Podemos ver que aquí hemos hecho un data times para cada uno, pero con un gráfico de caja. Entonces esto es todo lo que queríamos ver con respecto a la gráfico de serie de tiempo con Plotly.
Espero que haya sido de mucha ayuda y que se hayan divertido en este transcurso. Den su comentario, den su aporte, que nos van a ser de gran ayuda a nosotros. Bien, nos seguimos viendo hasta la próxima. Igual suscríbanse a este canal y vamos a siempre ir trabajando en mejores contenidos para que podamos ir aprendiendo más sobre algunas funciones y que nos van a ayudar también a nuestra manipulación de serie de tiempo, manipulación en ciencia de datos, en data science, e incluso aplicarlo también a partes de machine learning. Bueno, nos seguimos viendo hasta la próxima. Como siempre, dejen sus comentarios, suscríbanse a este canal y compartan.